Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo y finalmente aquí está. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado en boca de todos, que ha incendiado las redes sociales y que ha generado un montón de preguntas. Sí, estamos hablando de la controversia alrededor de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de los actores turcos más queridos y, digamos, más comentados del momento. Pero antes de que empecemos con el chismorreo jugoso, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo traerles siempre contenido interesante, entretenido y sobre todo, informativo sobre el mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos al grano. Kerem y Hande. Kerem y Hande. Estos dos actores, que saltaron a la fama mundial gracias a su química innegable en la exitosísima serie Sen Kalkapm, han sido objeto de un escrutinio constante desde el primer día. Su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, capturó la atención de millones de fans alrededor del mundo. La química era palpable, la conexión era evidente y la gente, naturalmente, comenzó a fantasear con la idea de que su amor trascendiera la ficción. Y efectivamente así fue. Después de meses de especulaciones, Kerem y Hande confirmaron su relación. La noticia causó un revuelo tremendo. Los fans estaban eufóricos, las redes sociales explotaron, y la pareja se convirtió en el centro de atención de todos los medios. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas. Vacaciones juntos, fotos adorables en redes sociales, demostraciones públicas de afecto, todo apuntaba a que habían encontrado el amor verdadero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Después de aproximadamente 1 año y medio de relación, comenzaron a surgir rumores de crisis. Primero sutiles indicios en redes sociales, como la falta de interacciones entre ellos, luego comentarios más explícitos en la prensa del corazón turca. Finalmente la bomba, Kerem y Hande habían terminado su relación. Y aquí es donde empieza lo interesante, o mejor dicho, lo polémico. La ruptura, como era de esperarse, generó un torbellino de especulaciones y acusaciones. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué terminó esta pareja tan querida? Bueno, las teorías son muchas y muy variadas. Algunos apuntan a que la presión mediática fue demasiado intensa. Estar constantemente bajo el escrutinio público con cada movimiento analizado y comentado, puede ser agotador y desgastante para cualquier relación. Imaginen tener a millones de personas opinando sobre cada aspecto de su vida amorosa. Debe ser una locura. La persecución de los paparazzi, las portadas de revistas analizando cada gesto, los comentarios en redes sociales desmenuzando cada foto, todo eso crea una atmósfera de presión constante que a la larga puede ser insoportable. Era como si su relación no les perteneciera solo a ellos, sino a todo el mundo. Otros sugieren que las agendas profesionales de ambos actores fueron incompatibles. Hande con una carrera en ascenso meteórico y Kerem, buscando consolidarse como actor internacional, tenían compromisos laborales que los mantenían separados durante largos periodos de tiempo. La distancia, como dicen, puede enfriar cualquier pasión. Y en el mundo del espectáculo, donde los rodajes pueden llevar meses y realizarse en diferentes países, mantener una relación a distancia requiere un esfuerzo titánico. Las llamadas telefónicas y las videollamadas pueden ayudar, pero no reemplazan la cercanía física y el contacto diario. También hay rumores de que existieron terceros en discordia. Se mencionaron nombres de otras actrices y actores con los que supuestamente Kerem y Hande habrían tenido algún tipo de acercamiento. Sin embargo, estas acusaciones nunca fueron confirmadas y deben tomarse con pinzas. Recuerden que en el mundo del espectáculo, los rumores vuelan rápido, y muchas veces son infundados. A veces, una simple foto en un evento o una conversación amistosa pueden ser interpretadas como algo más por la prensa sensacionalista. Pero la verdadera bomba, la que realmente encendió la polémica, fue una serie de declaraciones supuestamente hechas por Kerem Bürsin después de la ruptura. Estas declaraciones, que fueron filtradas a la prensa turca, pintaban una imagen bastante negativa de Hande Erçel. Se decía que Kerem la acusaba de ser egocéntrica, ambiciosa y de priorizar su carrera por encima de su relación. Se hablaba de que Hande estaba obsesionada con su imagen pública y que no dedicaba suficiente tiempo a la relación. Estas declaraciones, obviamente, causaron un gran revuelo.
Los fans de Ande salieron en su defensa, acusando a Kerem de ser un misógino y de querer dañar la imagen de su expareja. Lo tildaron de desagradecido, argumentando que Ande lo había apoyado mucho durante su relación y que ahora estaba pagándole de esta manera. Se crearon hashtags en redes sociales para defender a Ande y criticar a Kerem. Por otro lado, los fans de Kerem argumentaron que las declaraciones habían sido sacadas de contexto y que la prensa estaba intentando crear un escándalo donde no lo había. Afirmaban que Kerem era un hombre respetuoso y que nunca hablaría mal de una expareja. Incluso algunos sugirieron que las declaraciones eran falsas y que habían sido inventadas por la prensa para vender más. Lo cierto es que Kerem Bürsin nunca confirmó ni negó haber hecho estas declaraciones. Mantuvo un perfil bajo y se abstuvo de hacer comentarios públicos sobre su ruptura con Ande. Esta actitud, para muchos, fue una forma de admitir implícitamente que las declaraciones eran ciertas. Para otros, simplemente demostraba su madurez y su deseo de evitar alimentar la polémica. Su silencio se interpretó de muchas maneras, desde un acto de caballerosidad hasta una admisión de culpa. La ambigüedad solo añadió más leña al fuego. Ande Erçel, por su parte, también se mantuvo en silencio sobre el tema. No hizo ninguna declaración pública sobre su ruptura ni sobre las supuestas acusaciones de Kerem. Sin embargo, su lenguaje corporal y sus expresiones faciales en algunas entrevistas fueron interpretadas por muchos como una confirmación de que las cosas no habían terminado bien entre ellos. Algunos analistas de lenguaje corporal estudiaron sus entrevistas y concluyeron que mostraba signos de tristeza y decepción al hablar de su relación pasada. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Kerem y Ande? La verdad es que probablemente nunca lo sepamos con certeza. Las relaciones son complejas y multifacéticas, y lo que ocurre puertas adentro de una pareja es algo que solo ellos dos conocen. Es como un universo privado con sus propias reglas y dinámicas. Sin embargo, podemos analizar algunos hechos objetivos. Primero, la presión mediática fue sin duda un factor importante. Estar constantemente en el ojo público puede generar tensiones y desgastar cualquier relación. Segundo, las agendas profesionales de ambos actores eran muy demandantes y los mantenían separados durante largos periodos de tiempo. La distancia, como dijimos, puede ser un factor determinante en el fracaso de una relación. La falta de tiempo para compartir y conectar a un nivel más profundo puede erosionar la intimidad y la complicidad. Tercero, es posible que existieran diferencias irreconciliables en cuanto a sus prioridades y objetivos en la vida. Ande, con una carrera en ascenso meteórico, podría haber estado más enfocada en su trabajo, mientras que Kerem podría haber deseado una relación más tradicional y estable. Tal vez tenían visiones diferentes del futuro y no pudieron encontrar un punto en común. La ambición profesional es una fuerza poderosa, y a veces puede chocar con los deseos personales. En cuanto a las supuestas declaraciones de Kerem, es importante recordar que son solo eso, supuestas declaraciones. No hay evidencia concreta de que Kerem realmente haya dicho esas cosas. Es posible que la prensa haya exagerado o incluso inventado parte de la historia para crear un escándalo y vender más revistas. La prensa sensacionalista a menudo recurre a tácticas poco éticas para obtener primicias y generar controversia. En definitiva, la polémica alrededor de la ruptura de Kerem Bürsin y Ande Erçel es un claro ejemplo de cómo la vida de las celebridades puede ser distorsionada y manipulada por los medios de comunicación. Es fácil caer en la trampa de creer todo lo que leemos o vemos en Internet, pero es importante recordar que la verdad suele ser mucho más compleja y matizada. Es crucial ser crítico con la información que consumimos y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Lo que sí es cierto es que la relación entre Kerem y Ande terminó, y que ambos actores han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Ande continúa cosechando éxitos en la televisión turca, explorando nuevos roles y consolidando su posición como una de las actrices más populares del país. Kerem busca consolidarse como actor internacional, trabajando en proyectos fuera de Turquía y expandiendo su alcance global. Ambos están enfocados en su desarrollo profesional y personal. Y sinceramente les deseo lo mejor a ambos. Es triste cuando una relación termina, pero es importante recordar que la vida sigue adelante. Espero que tanto Kerem como Ande encuentren la felicidad y el éxito en sus vidas personales y profesionales. Que puedan aprender de esta experiencia y seguir creciendo como personas. ¿Y ustedes qué opinan de toda esta polémica? ¿Creen que las declaraciones de Kerem son ciertas?
¿Piensan que la presión mediática fue la principal causa de la ruptura? ¿Creen que la prensa jugó un papel determinante en el desenlace de esta relación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. En resumen, hoy exploramos la controvertida ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando las posibles causas, desde la presión mediática hasta las supuestas declaraciones de Kerem. Vimos cómo la vida de las celebridades puede ser distorsionada y manipulada por los medios, y la importancia de tomar la información con pinzas. Reflexionamos sobre la complejidad de las relaciones y los desafíos que enfrentan las parejas que viven bajo el escrutinio público. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre la polémica de Kerem y Hande. Hasta la próxima. Besos.